¿Qué onda otra vez aquí con un episodio más de Draw Mental, donde el verdadero duelo ocurre en la mente? Mente. Estamos aquí para hablar hoy de lo que sería el error de copiar los decks sin entenderlos, porque muchas veces nos hemos encontrado con que vemos un video o vemos un profile de un deck que se fue 12-0 en, no sé, un torneo de 33 personas y dices, yo quiero ese deck. Luego lo copias y te das cuenta que no es lo que esperabas. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Estamos otra vez aquí, su buen compa Joe Vilés de Cucatín y David Adrián de Yugi Nova. ¿Qué opinas sobre el tema, David? Pues justo es un tema que creo que es importante tratar, sobre todo para jugadores nuevos como yo, porque todos los decks que yo he jugado, los he jugado porque los he copiado. He visto listas y los he copiado, y a veces creemos que eso nos va a ayudar, pero al contrario, creo que eso limita un poquito el crecimiento de nosotros como duelistas, de no exigirnos crear un deck propio, un deck con una identidad propia, y solamente estar copiando decks. Creo que era en Yu-Gi-Oh! GX, donde sale un duelista, ¿no? Que justo es criticado por andar copiando decks todo el tiempo, y creo que hasta se siente Yugi Muto, algo así me acuerdo. Pero pues aquí Yo vamos a estar ese. ahorita platicando de estos temas, y pues no sé, me imagino que tú alguna vez has copiado alguna lista, yo a lo mejor cuando empezabas. Sí, realmente hasta la fecha no considero que esté mal el copiar lista, porque te sirve para guiarte, ¿no? Alguien ya lo masterizó y lo tiene armado así por tal motivo. Y ya te das cuenta de que, ok, llevaba esta carta por este macho, no sé, pero luego dices, pues es que aquí en mi rancho solo hay una persona con ese deck, entonces, ¿para qué jugarla? Es carta muerta. Y sobre esa construcción que agarraste, ir modificándola ahora sí que para prepararte para tus compas o para tus locals, para tu torneo tal cual. Ya cuando vas a algo más general es cuando te das cuenta que por eso ves listas muy, muy similares en todos lados, porque pues es lo que funciona, ¿no? ¿Para qué le mueves? Si algo funciona, ni le Ni- muevas. Siempre es ahí como que cambiarle una cosita por otra, pero casi siempre vas a ver que los que ganan están llevando que la misma receta. ¿Por qué? Porque pues es lo más consistente. Pero no considero que realmente sea algo malo, ¿no? No tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, incluso creo que es bueno porque así es como puedes aprender cómo funciona el deck. Sin embargo, las condiciones en las que lo juegas son las que yo creo que pueden llegar a ser diferentes. O sea, como dices tú, a lo mejor en el local de esa persona que hizo ese deck, juegan mucho un cierto tipo de deck, y a lo mejor acá juegan otro tipo de deck, o qué sé yo, ¿no? Entonces las condiciones pueden llegar a ser diferentes, y pues eso es lo que va a hacer que tú vayas afinando el deck de acuerdo a las condiciones en las cuales tú lo juegas. Eso por un lado, y otro por otro lado, la forma en la que a ti te gusta pensar y resolver las situaciones. O sea, a lo mejor esa persona que hizo ese deck, pues tiene una forma de jugar, o tiene una forma de analizar las situaciones y de resolver, en la que él sabe por qué específicamente le agregó esa carta que llevaba pues ahí en el side, qué sé yo, ¿no? Porque a lo mejor dice, aquí me sirve para esto. Y a lo mejor tú no sabes realmente por qué la metió, y simplemente pues la metes en el side porque ves que era la lista que él llevaba, pero en todo el torneo nunca utilizaste esa carta de side y nunca la metiste porque no sabías cómo resolverla. Entonces, eso es lo que yo creo que se puede cometer el error al momento de jugar listas copiadas, que a veces no conocemos el deck a fondo, como realmente aquel que creó la lista y aquel que creó el deck. O sea, muchas veces te va a pasar que cuando copias el mazo, lo empiezas a jugar y pierdes, pierdes, pierdes. O dices, no manches, este deck no sirve, ¿no? Y me mintió tal güey, ¿no? Y te das cuenta que realmente, pues, es que tú no eres ese tipo, no eres ese jugador. Él lo construyó así porque lo ideó de tal forma que sabe qué plantar en ciertas situaciones, sabe que, o sea, muchas veces lo vemos en los profiles y ellos te dicen, este deck lo armé para jugar contra Dracotail. Y me tocaron, de 8 rondas, me tocaron 7 Dracotails. Y les gané a todos. Pues sí, porque para eso planeó el deck. Uh Pero -huh. luego tú agarras el mismo deck y no sé, en el profile dice, y el único que podía perder era un Canine Vanquish, pero no me tocó ninguno. Y luego a ti entras al torneo y de 6 rondas te tocan 5 Vanquish Canine, ¿no? Y pierdes todas. Entonces, algunas cosas son obvias, ¿no? No eres esa persona y tampoco razonas como él. También a veces te ayuda, ¿no? Te da ventaja el entender cómo funciona el neckdeckear. Te voy a poner el ejemplo que a mí me dio un chingo de risa, pero también nos dio un gran logro.
Cuando fuimos al YCS Costa Rica, de equipos, que hicimos top 4, top 8 con mi equipo, Ujú. era la semana en la que estaba saliendo el Snake Eye como con Original y todo eso. Y vimos que todos los gringos estaban jugando Fire King Snake Eye. Que es un muy buen deck, explosivo, que sí, tiene mucha sinergia porque todo es fuego. El problema de ese deck es que pierde siempre a que le remuevan o le hagan algo al campo, porque en automático se vuela solito todo su campo, ¿no? El remover la isla o destruirla o algo, la misma isla destruía todo su campo. Pero el problema es que todos los gringos, o sea, sabían que se iba a jugar Mirror Match, pero lo llevaban de side deck. ¿Por qué? Porque llevar cartas que destruyan la isla de main no les aporta nada a la estrategia principal. Entonces, ¿qué hicimos con mi equipo? Empezamos a meter cartas dedicadas a simplemente volarnos la isla y ganarles fácil. ¿Por qué? Porque hacerse -1000 con la isla era una gran ventaja. Entonces decidimos llevar triple Cosmic Cyclone, si no me equivoco, de main deck, Ujú. jugando Snake Eye puro, no Snake Eye Fire King. ¿Para qué nos vamos a poner nosotros también el target ahí de fácil? Es como que le pasa al Blue Eyes. El Blue Eyes, su talón de El- Aquiles es que la si true, le haces ¿no? algo a su piedra, se Ujú. va a volar solito todo su campo, ¿no? Entonces, ¿para qué ponerte solito la Diana? Ahora sí que el blanco aquí en la frente. Mejor fuimos con la mentalidad de, pues vamos a meter Cosmic Cyclone. Si robamos el Cosmic Cyclone, es el tradeo de uno por otro. Y nos resultó que de todos los Fire King Snake Eye que nos tocaron, a todos les ganamos. Pasamos muy, muy sencillo, quiero decir, a top. No en el sentido de que fueron match facilísimos, ¿no? Sí hubo unos que se complicaron, la verdad. Pero nos resolvió mucho el hecho de razonar que teníamos que llevar esa carta en el main. Y desgraciadamente perdimos contra el match que no nos preparamos, ¿no? Perdimos en ronda solo contra un Voiceless Voice. Y en top, el equipo que nos sacó era porque traía puro Voiceless Voice. Que no traíamos nada en el main para pasarnos ese campito que te dejaban. Entonces, ese racionamiento también te puede ayudar a veces a comprender cómo ganarle. Si Ujú. te das cuenta y te gusta un deck, analizarlo mucho, fíjate en qué está topeando, ¿no? Ahorita todos están jugando Mitsurugi, pon tú. Y como todos están jugando Mitsurugi, están jugándolo así, 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 así. Bueno, pues no llevan nada contra una Evenly Match. Voy a meter Evenly Match de main. Y si te tocan puros Mitsurugi, si las resuelves, les vas a estar ganando. Entonces, ese tipo de tech también te puede jugar tanto en contra como a favor. Sí, y va también de la mano con lo que decíamos creo que fue en el episodio número 2. Si no lo han visto, ahí lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver. Va mucho de la mano de tener un buen grupo con el que puedas testear. O sea, puede ser que tú te copies la receta de un deck de un superjugador, pero que tengas un buen grupo de testeo donde lo puedas jugar, lo puedas probar, lo puedas analizar el deck y puedas ver a qué le quitas y qué le pones y justo trae ese tipo de ventajas, como ustedes que fueron a jugar y se dieron cuenta que jugar pues cartas que rompieran la isla pues era una buena jugada y sí, probablemente esa decisión fue lo que les ayudó mucho a llegar al top, que fue lo que hicieron, ¿no? Entonces es importante también tener un buen grupo de testeo para que puedas probar los decks que a lo mejor vas a copiar en recetas y demás. Y digo, también me gustaría comentar un poquito, digo, yo soy un jugador nuevo, ¿no? Entiendo yo que no llevo mucho tiempo jugando, y también la banda que ve estos episodios sabe que no llevo mucho tiempo jugando, pero creo que en Yugi, como en la vida, no hay atajos, o sea, no hay caminos rápidos. Si quieres hacerlo bien, tienes que tomarte tu tiempo de estudiar, de analizar y demás. Entonces, a veces hay muchos jugadores que dicen, me voy a copiar este deck porque ya es el camino fácil. O sea, agarro este deck y ya sé que voy a ganar porque este es el deck con el que pues fulanito ganó un YCS. Entonces, si él ganó, pues yo me lo compro y yo lo tengo que ganar, ¿ya? Pero no funciona así, el deck no se maneja solo, ¿no? Entonces, no hay caminos rápidos. Puedes copiar el deck, pero aún así te tienes que sentar a testearlo, a probarlo, a jugarlo y a exprimirlo totalmente para que puedas después comprender y saber cuáles son las líneas de combo, cómo juega alrededor de Pugualos, de Nibiru, de Droll, de Purulia, cómo juega alrededor de todas las hand traps del formato, para que entonces ahora sí puedas decir, ok, ahora sí creo que ya sé cómo fue que esa persona ganó o esa persona topió y ahora sí ya me siento con la capacidad de poder topear con este deck, porque si no, lo más probable es que no lo logres. Ujú. Precisamente a mí me gusta mucho, o sea, son lo que conocemos como los deck builders, los constructores de deck,
que normalmente son los que se dedican a como que estar estudiando el metajuego, llegan a un torneo, lo ganan o topean con una receta y de ahí lo imponen como moda, ¿no? Ahí vas a todos. Después de que de una semana de YCS alguien ganó con una ensalada de, no sé, la ensalada que te guste. Ujú. Después de eso mágicamente sube de precio y todos lo están buscando y todos lo están jugando en mesas. Y tú entras a jugar normal tu torneo y te los madreas a todos. ¿Por qué? Porque pues ellos no son ese jugador, o sea, no tienen la misma visión por el cual armó el deck. O sea, sí, entiendes más o menos a qué va, ¿no? Y por qué se lleva esta carta y esto, pero no tienes los mismos patrones de pensamiento que él hace al momento de... a mí me gusta mucho, por ejemplo, las temporadas de Banlist, cuando acaban de matar un deck, cuando acaban de mocharlo a los decks, que la mayoría en lugar de buscar un nuevo deck para jugar, empiezan ahí a meterle cosas a su deck para que vuelva a quedar bien. Todavía sirve, todavía sirve. Entonces ahí es cuando aflora la creatividad de muchos. A mí desde entonces aprendí como que a también construir. Me volví también ahí medio famosillo al principio del canal cuando creé un combo porque habían tocado el Snake Eye precisamente, donde te dejaba... bueno, habías perdido la baronesa, habías perdido la Polus, habías perdido todos los negadores. Y mi combo al final dejaba un pañal con otro negador, así, medio rebuscado, medio forzado, pero te dejaba negadores, ¿no? Entonces parché ese como combito y de ahí, hasta que vino el soporte, pues ya se dejó de jugar esa pendejada. Entonces eso aflora como que el deck build de todos los jugadores. Que también es algo que es lo que te digo, que siento que nos mantiene enganchados aquí como Ujú. jugadores, Sí. que es el deck building. Que tú puedes agarrar una receta y dices, a mí no me gusta esto, le voy a cambiar esto, y así me gusta a mí. Y el otro viene, no, pues a mí no me gusta esto, y así. Que todos podemos prácticamente construir lo que queramos y jugar lo que queramos en esto. Ah, pasó mucho ahorita este Pancho de Chile, Ajá. que él no juega Fugalos, no juega Porulias, ni en Ujú. main, ni en side, creo. Que pues eso es otro que te digo que entiende cómo jugó, cómo se armó el deck para jugar este torneo. Y tú dices, no mames, no jugar Fugalos, no jugar Purulias, está duro, ¿no? O sea, es una Ujú. carta que si resuelve ya ganaste o merma mucho. Pero pues él así se acomodó, él lo entiende así. Y a pesar de que he visto que mis compas copiaron la receta tal cual, es como que no mames, extraño Fugalos, extraño Ujú. Purulia. Pues sí, güey, tú no eres Pancho, tú Tú no no eres te va a salir lo Panchito. mismo que él. Sí, 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 sí. No, la verdad es que yo no sé cómo le hace esa banda. Yo, o sea, yo creo que ya tiene mucho tiempo jugando para poder armar un deck así. Y justo lo que comentabas a mí me pasó porque, como la banda sabe, yo juego Yumi Finsmith. Pero antes de eso yo estaba jugando Yumi, el combo justo con el pañal, que dejaron bañado, le pegaron el Snatch a 3 en la banda y todo el mundo fue, mataron a Yumi, Yumi está muerto, Yumi ya no sirve para nada, todo lo que le daba la fuerza a Yumi era jugarlo Yumi Mitsurugi, entonces el puente era el pañal, que ya lo banearon, entonces, y yo no jugaba Yumi Mitsurugi, yo ya jugaba Yumi Finsmith en ese entonces, no, perdón, jugaba Yumi Solfacon. Entonces, cuando llega la banlist y todo el mundo dijo, no, ya, Yumi se murió, yo me aferré, o sea, no es que me haya aferrado, sino que yo había gastado pues, como 3,000 pesos en ese deck. Sí, nos Entonces, sí, aferramos, no sí, tiene sí, nada de sí, malo, yo sí. también me he aferrado. Entonces yo dije, no, todavía sirve, o sea, yo digo que todavía sirve porque todavía está el Incuribo, mira, puedo meterle el Incuribo y como tú dices, empezamos a parcharlo, a parcharlo y demás. Y empecé a aferrarme, no lo vendí, ahí me quedé con él y después llega justo Panchito y que pues hizo, ¿qué quedó en top 2, no? En el YCS de Guadalajara. Segundo lugar, Oasis Quedó Guadalajara. segundo lugar. Y segundo, no, top 4 creo en este último Oasis Team. El team, ajá, justo con Yumi Finsmith. Entonces yo estaba jugando Yumi Solfacor, después yo vi que muchos estaban jugando Yumi Finsmith en el YCS de Guadalajara, vi que muchos lo estaban jugando y ahorita ya lo estoy jugando con Finsmith. Pero como tú dices, ahí aflora uno, la creatividad de nosotros como jugadores de ver cómo puedo parchar mi deck, cómo puedo arreglar mi deck. Uno, dos, creo que también aflora ahí un poquito pues la parte de no estar copiando los decks, sino estar viendo cómo podemos nosotros resolver las situaciones. Y tres, pues es lo que nos mantiene atados al juego y es lo que incluso nos emociona de las cartas nuevas que salen y dice, ahora sí voy a poder usar este deck que me gustaba hace mucho tiempo y como no tenía soporte ya no lo podía jugar.
Entonces, pues es también eso lo que nos mantiene emocionados. Y te lo digo yo que llevo poquito tiempo jugando, pero yo sabía, por ejemplo, que el Incuribo estaba baneado. Cuando yo empecé a jugar hace un año, febrero, el Incuribo estaba baneado. Lo tenía en una lata de pija de hace muchos años y estaba ahí el Incuribo. Y cuando empecé a jugar, yo tenía el Incuribo en mi extra deck. Y mi amigo Jorge, el colega del canal, que casi no se aparece por acá, anda muy ocupado mi carnal, pero él fue el que me dijo, oye, pero es que se está prohibido, está en la banlist, y yo no sabía que era la banlist tampoco, entonces le digo, pero ¿cómo? Me dice, no, es que ese no lo puedes jugar. Ah, ok, pues ya agarré y lo metí a mi carpeta, porque se me hizo que era una buena carta, o sea, yo la leí, dije, esta es una buena carta, la meto. Y me dice, no, está baneado, pues ya agarré, la saqué, la metí en mi carpeta, y creo que a la siguiente banlist lo liberaron. Le digo, ya viste que lo liberaron, y me dijo, sí, y fue de las primeras veces que yo realmente me emocioné como jugador, que liberaran una carta. Dije, qué padre. O sea, y yo creo que es algo que va a pasar, por ejemplo, cuando pongan el misceláneo a 2 o a 3. Yo sé que a lo mejor muchos van a decir, qué chido, ya liberaron misceláneo. O ahora que liberaron la Branded, ¿no? Porque creo que esa también estaba bañada y la pusieron a 2. O Estaba uno, sí. estaba a 1 y la pusieron a 2, y para muchos también fue algo muy bueno. Entonces, eso como jugadores es lo chido de Yugi. O sea, la verdad es lo que nos mantiene animados con el juego. Más que nada es el pensamiento de, pues si él ganó con esto, pues yo también, ¿no? O sea, si funciona, pues a mí me debe de funcionar igual. También el miedo de, sigo jugando el mismo deck desde hace tiempo y ya tengo que evolucionar, o sea, tú sientes como jugador que te estás quedando atrás, ¿no? Este deck ya no da, le gana muy fácil el otro, el que está en el metajuego. Entonces empiezas a copiar recetas también por lo mismo de que, pues logró top 16 o top 64, una cosa así, ¿no? O sea, es más que lo que yo he hecho, ¿no? Es más de lo que yo he logrado. Así que bueno, pues no quiero que mi deck se quede atrás, voy a empezar a copiar la receta. Justo me llama mucho la atención eso que mencionas de que las cartas baneadas y así, porque siempre me comentan cuando viene, por ejemplo, ahorita que vino soporte Rescue Us. El Rescue Us, justo antes de la temporada de Snake Eye, que duró muchísimo, fue meta, fue uno de los decks fuertes, ¿no? Era de los decks a vencer. Snake Eye, sobre todo con Poplar y todo esto. Y después de que les golpearon ciertas cartitas, ahorita regresó, el deck está completo, obviamente sin lo que lo hacía fuerte, sin lo que lo hacía meta, que era el Snake Eye. Y ahorita le dieron soporte, y me acuerdo que mis compas me dicen, no mames, ahí viene el Rescue Aces, va a volver a ser meta. Date cuenta que normalmente si ya le liberaron cartas es porque Konami, o bueno, la empresa siente que ya no es una amenaza, que el deck ya no va a hacer nada aunque él tenga todo libre. Y normalmente no ha habido dos decks que se consideren meta hasta ahora. Que no sé, que vayan al mundial 2 veces y lo ganen 2 veces. No ha habido un bicampeón o... por ahí el Sky Striker como que de pronto quiere ser el primero, pero no ha habido, no. O sea, normalmente si tú dices misceláneo regresa a 3, es porque el dinosaurio ya no va a hacer nada. Pero misceláneo no creo que, la neta, no creo que pueda regresar a 3 de momento porque es muy genérico. Sí, pero al final es algo que a nosotros como jugadores, pues sí esperamos o sea, nos esperamos mantiene ahí con la esperanza. Sí, uno, eso, y dos, estamos con ansias esperando la banlist para ver cómo se va a mover, porque cada que sale una banlist, todos los decks se mueven, se mueve el metajuego, se mueve... Todos están pendientes. Ajá, sí, se mueve muchísimo el juego, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también cuando pasan, no sé, más de 3, 4 meses, 5 meses sin banlist, o sea, ya los jugadores ya están ansiosos, están temblando porque dicen, es que ya llevamos mucho tiempo sin banlist. Pero pues, o sea, yo por ejemplo, justo creo que fue en la banlist pasada, ¿no? Que se tardó un poquito en llegar. Que yo veía algunos memes de algunos que decían, no, es que hasta cuándo, y ya se tardó Konami en sacar la banlist. Y a mí me gustaba ese formato, o sea, a lo mejor porque era de los pocos formatos que conozco, pero yo sentía que era un formato variado. O sea, había muchos decks que había ahí como que estaban peleando. No era como otros formatos en donde solamente son 3 o 4 decks que están hasta arriba, o 2, así. Está muy variado. Ajá, estaba variado el formato, y yo decía, pues está chido, porque al final, si no te gusta jugar uno, pues juegas el otro, y no estás como que obligado a que tienes que jugar a fuerzas el deck meta del formato, ¿no? Pero, pues ahora ya con un jugador siendo un jugador con un poquito más de experiencia, ya entiendo por qué queremos que salga la banlist, ¿no? Creo que nos aburrimos rápido. Sí, o sea, si nos mantenemos en el mismo formato, como que se vuelve aburrido y ya no te dan ganas de jugar y te vas a jugar otro TCG o otra cosa. A mí me da mucha risa, por ejemplo, un compita que para no torcerlo,
vamos a decir, que juega anti-meta. Ajá. Pero cada temporada de banlist está, no ha salido la banlist, ya creo que suba la banlist. Y todos los días, no ha salido la banlist, ya que suelten la banlist. Y es así como que, güey, llevas 6 años, te conozco 7, llevas de esos 7, 6 años jugando lo mismo. ¿En qué chingado te afecta la banlist, Y mira, que de pronto que al antimeta ya le desmadraron también cosas, entonces Sí, nunca hay que decir nunca. sí, y la verdad yo no sé cómo cómo le juega esa banda que juega los formatos antiguos. Nunca he jugado yo esos formatos, como el Gold o el Edison o así. Sé que hubo, por ejemplo, el GGP que comentábamos hace o sea, sé que hay torneos y se juega de nivel competitivo, pero su formato entiendo que es el mismo, ¿no? O sea, no se mueve, las cartas nuevas que salen no les afectan en nada y tampoco las cartas que, por así decirlo, las nuevas expansiones, la lista de baneo, o sea, no les afecta en nada, siguen jugando Chaos Control y Chaos Turbo pues, desde tiempos inmemorables, que es lo que yo he visto que juegan, ¿no? Porque sí, de repente he investigado un poquito, nunca lo he jugado, pero pues yo no sé cómo no se aburren, entiendo que esos formatos están padres y les gusta y está súper chido, pero yo sí me aburro rápido, o sea, yo de un deck sí me aburro, no sé, no pasan más de 3, 4 meses cuando ya quiero jugar otra cosa. Que no te escuchen los jugadores Go porque te van a decir, no, 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 es que no solo existía Chaos Control y Chaos Turbo, también existían Turbo Chaos y Chaos con un poquito de control y control con un poco de... Chaos Turbo más control. Yo siento que más que nada lo que hacen en ese formato, bueno, hay varias variables en el formato antiguo. Primero que nada es que, sí, el Chaos Control es ahorita el fuerte, pero siempre hay como que variaciones en la build. O sea, hay quienes no juegan una trampa, hay quienes juegan otra trampa, que es como que lo más que le puedes cambiar a estos decks, porque en ese entonces no habían tantas expansiones. Segundo, si se estanca todo en un solo formato, en un solo deck, pues tú puedes llevar siempre el counter y ganarles, ¿no? Entonces... si ahorita está ganando mucho Chaos Control y no sé, le gana, vamos a suponer un deck Burn FTK. Pues empezamos a llevar Burn FTK todos. Y empieza otra vez, ahora todos traen Burn FTK porque le ganan al Caos. Pues hay que jugar, no sé, un deck Kuribu que evita daño y así, ¿no? Creo que así va girando. No hay mucha variante porque pues no había tantas expansiones. Pero si le preguntas a un jugador antiguito sin que se ofendan, te van a decir, no, es que el verdadero deck GOAT sí era bueno, el deck de los chivos, esa mamada solo pone chivos. Sí, luego bajas a Shure y le pegas a todos. O sea, siempre te van a encontrar el no, el no, el no. Pero sí, o sea, realmente el formato, yo sí siento que en cuanto es GOAT, pues no hay mucho cambio, siempre van a ser como que los mismos. Pero pues ellos son felices cambiando una trampa por una magia y así. Entonces, pues para gusto los colores, ahora sí que sí. Sí, de hecho yo por eso sí me emocioné cuando salió el formato Genesis. O sea, yo sí me emocioné porque dije, está chido, vamos a poder jugar no como el formato avanzado de ahora, pero tampoco tan atrapados en los formatos pasados, ¿no? Porque vamos a poder aprovechar las cartas nuevas, va a haber creatividad para construir decks, o sea, yo sí dije, está padre, y después vi que pues como que nadie lo peló, o sea, realmente nadie le hizo caso al Génesis, digo, sé que sí hay, pero, por ejemplo, ahí en el YCS 300 hubo torneo, bueno, hubo también Génesis, y no sé cuántos jugadores hubo, pero seguramente fueron pocos, o sea, no sé, no creo que haya pasado más de 100, no sé si tú tienes el dato. No, o sea, sí, fueron side events y fueron de Ujú. poquitas gentes, ¿no? De Sí, 8 máximo. sí, Eh, eso, ¿no? es, Entonces, es que al ajá. Time Wizard yo siento que le jugaron chueco, ¿no? Porque primero les pusieron como que el formato de que sí lo van a poder jugar y luego siempre no y jueguen Genesis si quieren y si no, pues ya no existe. Entonces por eso la bandita de GOAT está así como que ya no la vemos tanto y así. Sí está divertido, o sea, sí lo he jugado. No soy tan fan porque traigo el chip como que del avanzado. Ujú. Y de pronto jugar GOAT, Edison y todos estos formatos es un poco agobiante porque, no sé, recuerda que ambos roban 6 cartas en la primera mano, existen las prioridades, hay erratas, las cartas no hacen lo que parecen. Y así, o sea, es un formato también lento, pero eh, sí se puede decir que rápido para cómo está evolucionado. Pero pues es otro punto de vista completamente. Sí, y ya será otro tema, ¿no? Digo, al final estamos hablando sobre el tema de los decks, pero tiene que ver un poquito con eso. Por ejemplo, Genesis no jaló, siento yo que no jaló por la flojera de muchos de querer armar decks a lo mejor.
y querer copiar listas y todo. Siento que era un formato que empujaba a los jugadores a que hiciéramos nuestros decks y estar viendo qué hand traps puedo meter, cuáles no, porque a lo mejor iba a haber formatos, o más bien el formato creo que es de 100 puntos, pero de repente había libertad a que una tienda dijera, no, ahora el formato en mi tienda es de 50, o de 0 puntos, o de 80, o de 150, o de 200. Entonces, eso iba a hacer que tu deck, que tú ya tenías listo, probado, testeado a 100 puntos, tuvieras que modificarlo exclusivamente para ese torneo. Y sí, la verdad es que de repente pues iba a dar flojera estar modificando el deck cada vez, ¿no? Entonces, como decimos, siempre vamos a querer lo que es más práctico. Entonces, a lo mejor ese deck ya ganó, me lo voy a adueñar y ya entonces ahora sí lo voy a testear, lo voy a pulir, lo voy a masterizar, le voy a quitar lo que a mí no me gusta, le voy a agregar lo que a mí sí me gusta y entonces con eso ya estoy listo para jugar avanzado, ¿no? Que es lo que normalmente como Esa jugadores. diferencia siento que es muy importante en Genesis y que por eso no ha podido brillar. O sea, hay muchos motivos, pero el principal es el conteo de puntos. Si los jugadores no les gusta leer, ¿qué te hacen pensar que les va a gustar contar? O sea, segundo, y para cómo lo presentaron de que, vas a poder jugar cartas prohibidas, que el puntaje y que esto, y que invertimos 2 años para prepararlo y traerlos para ustedes, para que al mes nos traigan una banlist de puntajes, como que, no, pues no probaron ni madres, güey. O sea, yo ya tenía mi deck y ahora tengo que modificarlo porque no pasó ni un mes y ya le metieron, ahora sí que la banlist. El tercero es lo que dices, el formato es demasiado variado, no hay un meta establecido, y cuando hay un meta establecido por fin, viene la rotación de puntos y cambia. Entonces, no lo disfrutas, o sea, si brilló una semana el deck, fue mucho, exagerado. También tiene el problema de que sale un nuevo deck, es muy abusivo y vale 0. Tú lo armas, te sale caro y al mes rotación de puntos y ya vale y ya no lo puedes jugar. O sea, tiene muchos pros y contras. Y otra cosa que siento que no prepararon también son los rulings. Porque hubo una como que discusión, no sé si te enteraste de... Es una carta que se llama Last Turn, creo, el último turno. Una carta que está prohibida actualmente, que no tiene reimpresión, no tiene rata, la dejaron prohibida porque era una carta que causaba muchos empates. La carta dice que prácticamente que cuando la volteas, la activas, envías todas las cartas de campo y mano al cementerio y cada jugador invoca un monstruo de su deck y también el oponente, ¿no? Invoca un monstruo de su deck. Se hace una batalla, los dos monstruos se pegan. No hay daño de batalla, pero el monstruo que sobreviva es el que gana el duelo. Cualquier otra condición se considera un empate. Entonces, un jugador activó esta trampa. Efecto para que enviemos todas nuestras manos y campos al cementerio e invoquemos cada quien un deck del campo del deck al campo, ¿no? Es como el gol gana. Y agarra. ¿No? Algo así. Sí. Algo así. Sí. Ajá. Pero el otro dice, pues le voy a hacer Ash. Porque pues es parte del efecto que invoquemos un monstruo del deck al campo, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que pues el costo de la activación de esta carta es que enviemos primero nuestras manos. Ajá. Y para ese punto tú ya no tienes Lash para tirarla. Y ya luego caen los dos monos, nos metemos un madrazo y a ver qué. Y se armó una discusión porque esta interacción actualmente no existe. Ajá. Esta carta está prohibida desde hace años, no hay errata, no hay, como te decía, Card Database en el anterior capítulo creo que fue. Ajá. No hay una base de datos de dónde guiarse, qué pasa con estas interacciones. Y los jueces fueron así de, espérame, sí puedes tirarle Ash, quiero pelarle, dice el otro. Viene otro juez y no puedes tirarle Ash, porque sí, porque es condiciones de costo. Y el otro, no, pues yo quiero apelar. Y así estuvieron con los jueces hasta que dijeron, ¿saben qué? Los dos perdieron porque no sabemos cómo resolver esto. Ya pasó una hora y están retrasando otros eventos. Sí. No puedo creer. No sabía eso, pero ¿sabe qué? Para evitar fallas, pues ya mejor los dos a chingar a su madre los dos. Sí. Y tú, el que está esperando desde hace una hora, tú ganaste. Sí, o sea, yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden arreglar en el formato Genesis, pero justo creo que una de las principales barreras de entrada es la construcción del deck, ¿no? Que es de lo que hablamos ahorita. La construcción del deck en el formato Genesis es algo de lo que especialmente le pesa, o sea, le pesa como una mochila con piedras al formato, y por eso creo que no ha podido despegar. Pero digo, al final creo que el copiar recetas, como decías al principio, está padre, puedes copiar recetas y todo,
Solamente hay que entender el deck, o sea, si lleva un side deck, ¿por qué lleva eso de side deck? Por ejemplo, cuando yo empecé a jugar Memento, yo copié la receta de René Ibarra porque había ganado el YCS de Polanco, este, y ganó con Memento. Y todo el mundo dijo, no, que Memento no es un deck meta del momento. Yo dije, no es tan caro. Como todo jugador nuevo, yo estaba con la idea de que no voy a gastar tantísimo dinero en el Yugi. Entonces dije, creo que me puede armar Memento con una cantidad no tan elevada de dinero y demás. Me copio la receta y veo que él jugaba en el side, jugaba punto de oveja, Crush, la ovejita que está tejiendo. Eh, y yo no sabía esa carta para qué servía, o sea, realmente yo no sabía realmente cómo la utilizaba, o sea, cómo la utilizaba él, yo no sabía, ¿no? Entonces la compré, la conseguí, porque incluso después salió en el Battle of Legends y salió esa ovejita, se convirtió en pija, porque salió un montón, estaba, creo que sí fue en el Battle of Legends, no me acuerdo si fue en otro. El punto es que salió la carta y yo la metí y me di cuenta que como yo no sabía resolverla, nunca la bajaba, nunca la sacaba del extra, o sea, nunca la sacaba y siempre hacía el mismo combo de siempre y sacaba la fusión de los Memento y así, y así. Y hacía todo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? La saqué. La saqué y metí otra carta, no me acuerdo qué metí, metí cualquier cosa. Y luego ya, ahora ya le veo el potencial a la carta y entonces ahora ya puedo entender por qué la jugó él y por qué ganó y todo lo demás. Pero justo eso, ¿no? A veces copiamos recetas e incluso no, sin saber por qué llevan esa carta en el side deck o en el extra deck. No sé por qué la lleva, pero como la ganó, o sea, como ganó, voy a La tengo que meterla. llevar. Sí, tengo que llevarla porque si no, no funciona el deck. Y no, a lo mejor él la llevaba para alguna situación específicamente, un match contra un cierto deck específico, que a lo mejor tú no tienes que hacerlo porque y el formato ya cambió, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues importante eso al momento de copiar decks. Yo diría eso. Saber el combo, no el plan. O sea, saber qué hacen las cartas en las distintas líneas, pero no entiendes bien qué va a dejar el campo al final. Por ejemplo, la Crush Ship, no me acuerdo muy bien de la receta, pero supongo que lo usaba de un extender, ¿no? Porque él invoca mucho por fusión para revivir algún monstruo que ya haya perdido y seguir jugando. O sea, ahí se va, te puedo decir más o menos. No sé realmente si era para eso el punto de Veja. Pero al final tú terminaste entendiendo por qué, ¿no? Ya con la experiencia jugando el deck, terminaste tú solito entendiendo por qué la Cross Ship era importante. Sí, digo, es importante, también siento que es sustituible, yo en mi forma de pensar, creo que pero volvemos a lo mismo, yo no soy él tiene una forma de pensar en donde él le dio importancia a esa carta, ¿no? Y si alguien de los que está viendo este episodio lo conoce igual, o si él está viendo este episodio y puedes dejar aquí abajo así de que, yo jugué esa carta por esto y esta razón, estaría súper padre, ¿no? Porque a veces pasa eso, vemos recetas, pasan los formatos, pasa tiempo y ya no supimos por qué jugó eso. Sí creo que él hace un video donde hace explica pues, su profile y sí dice, pues esta carta, como todos los jugadores, esta carta la lleva para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Y ya, pero creo que cuando pasa por la cross ship, creo que dice, la cross ship, pues para lo que ya todo el mundo sabe. Y ya, se siguió. Y yo dije, no, yo no sé, pero... Pues yo no lo pues sé, ya, ¿no? sí, yo no lo sé, dime por favor. Pero ya no, entonces, pues ya pasó el formato y demás. Pero bueno, eso me pasó a mí por querer copiar la receta. Al final, yo no soy una persona que copie tal cual, entonces empecé a jugar, me di cuenta que la carta pues estaba ahí sin uso, la saqué, le metí otra y empecé a armar mi propia lista o mi propio deck de Memento y también me dio algunas victorias en torneitos locales chiquitos y así. Sí logré ganar, pero pues importante eso, ¿no? Que a veces copiar las recetas no nada más es meterle lo que está ahí ya, sino sí entender el plan con el que se hizo. O sea, muchas veces también veo que en los profile los jugadores es como que sí, esta la jugué atrás porque ya saben por qué. Pero pues un jugador nuevo no va a saber. Pero pues la mentalidad de él en ese momento es pues a un jugador nuevo no le va a servir esta receta. Aunque la copie de todas formas no la va a entender. Aunque yo se lo explique 3 veces ahorita no lo va a entender. Entonces sí, a veces es como que importante eso, ¿no? De que si no te lo explicó el que lo ganó. Justamente me pasó que dije, voy a ver qué decks ganaron en el regional de Ciudad de México y veo que el ganador ni siquiera habla.
O sea, literalmente solo te presenta las cartas por un tema de que estaba fónico y así. Pero hay muchos profile que he visto que es esta 3, esta no me gustó, esta sí, y luego ni ves la carta, solo está pasándolas. Ujú, ujú. Y ya luego las ves en una página de internet y las copias. Pero pues al final del día no entendiste por qué las lleva. Él no te dijo, no te explicó. Y tú pues ahí vas a copiarla y nada más meterla. Muchas veces, pues sí, te digo, no es malo copiar el deck, simplemente ahora sí que meterle un poquito ahí de estudio del metajuego, de qué hay en tu localidad o para qué lo quieres. Y pues cambiarle las cosas con las que no estés cómodo o que no te adaptes tanto. Me pasó justo este fin de semana que un jugador que me dice, oye, enséñame a jugar el Branded. ¿Vas, Simón? Pero quiero jugar la versión de Andrés Torres. Le digo, oye, esa receta está muy buena, pero está muy avanzada. O sea, sí tiene su chiste. Sí, hay que hacer sincro, bla, 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 bla. Pero él no juega Branded Fusion y tú la traes. O sea, por algo él armó el deck a no jugar Branded Fusion. Ya no la necesitas. Es que a mí me gusta porque así, así, así. Y que, ¿sabes qué? Pues en tu caso, te recomiendo que la modifiquemos. Vamos a cambiar esto, esto y esto, porque a ti no te sirven estas cartas, porque te vas a encerrar en fusiones si abres con la Branded Fusion. Y sí te recomiendo llevar la Branded Fusion porque estás empezando a agarrarle la onda al deck. Y Branded Fusion es una carta muy buena para cuando estás empezando, ¿no? Te ayuda a resolver muy fácil los match. El Damel me dijo, oye, el Cristian me están diciendo que yo lo lleve, pero él no lo llevó y no lo voy a llevar. Y dije, no, o sea, tú que estás empezando sobre todo, el Cristian te va a ayudar porque el Cristian es un angelote que lo pares en el campo y nadie puede invocar de forma especial. Entonces el Brande tiene 2 o 3 formas de revivirlo, muy, muy fácil, ¿no? Y le digo, güey, esa madre tú, aunque seas el peor jugador Brande de ahorita, si lo quieres ver así, ¿no? Lo tiras al cementerio, lo vas a invocar y tu oponente, si no robó Impermanence o Droplet, no tiene para negarlo, no va a poder jugar. En 90% de los casos necesitamos hacer invocaciones especiales. Y solo por ese Crista ya ganaste en automático. Entonces sí, tú mételo, tú haz modificaciones. Sí, ok, que sea tu dios este cabrón, pero ve modificando tu deck a tus locas y cómo te acomode más. Y dicho y hecho, empezamos a testear. Me plantó Cristian, no me lo pasé. Le dije, ¿ya ves? O sea, no por nada te estoy diciendo lo que te digo. Ese güey es muy bueno, pero tienes que tomar en cuenta que él tiene años jugando ese deck y tú no eres él. Te va a tomar un poco más de tiempo llegar al nivel que él le tomó masterizarlo. Y aún así, conforme más, bueno, creo yo que conforme más vamos jugando, vamos entendiendo que eh, tú tienes tu propia forma de jugar, ¿no? Entonces, conforme más vas jugando, menos vas copiando. A lo mejor te vas inspirando en las recetas de otros, pero menos vas copiando, ¿no? Entonces, a lo mejor él quería jugar exactamente igual. Ahorita tú que ya le enseñaste que, o ya le aconsejaste que ciertas cartas pueden ser valiosas, aunque a lo mejor Andrés no las juega, pero que pueden ser valiosas, pues a lo mejor él con el tiempo va a empezar a jugar mejor y va a Y ya armar no su los va a propia necesitar. receta y ya no va a querer copiar la receta de Andrés, porque él va a decir, a mí no me gusta, simplemente no me gusta porque no me divierte, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Y hace rato que hablaba sobre los jugadores que explican que casi no hay jugadores que suben sus profiles, pero no explican cómo juega. Menciono honorífica al Panchito porque gracias a eso yo estoy jugando Yomi Frisbee, porque se aventó ahí un tutorial de 3 horas, creo que De dura un 3 tutorial de horas, 3 güey. horas y una masterclass ahí, porque justo eso, ¿no? O sea, ok, este es el profile que juego, pero también te voy a enseñar cómo lo juego. Y eso es importante porque entonces ya ves cómo lo juega y aún así de todas formas yo le hice mis modificaciones que tenía que hacerle a mi deck para que fuera un poquito más fácil para mí jugarlo. No sé si mejor o peor, seguramente peor, porque pues yo no he ganado ni topeado YCS y LCs, pero a mí me divierte y se me hace un poquito más fácil jugarlo de esa manera. Entonces, eso, aparte de copiar recetas, tenemos que aprender cómo las jugaba él, o por lo menos testear muchísimo para aprender a jugar el deck. Y pues lo modificaste ahora sí que a tus capacidades, tus decisiones, Ujú. que eso está bien, adaptar el deck a cómo tú te puedes acoplar con él, porque de nada te va a servir robar la carta que con él ganas si tú no sabes usarla, dónde tirarla o cómo invocarla, cómo llegar a cierto combo, ¿no? Entonces es mejor ver una carta que es, esta la conozco, esta me la sé de memoria, sé qué hacer con esta y pues ahora sí que te adaptas al deck, así como él se adapta a ti. También te ayuda a ver tus propias líneas de juego. Tú creas tus propios combos o tus propias salidas. Se te quita como que bloqueo mental de tengo una mano que seguramente él va a saber hacer muchas cosas, pero yo solo veo 2 juegos.
Ujú. donde él ve 7 formas de jugar, yo solo veo 2 juegos, ¿no? Y te ayuda también a agilizarte sobre cómo masterizar tu propio deck. Eso más que nada, ¿no? Masterizar el deck. Creo que eso es lo más importante, ya sea que estemos copiando el deck, lo importante es entenderlo. O sea, el error no es copiar el deck, sino hacerlo sin que entendamos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y sobre todo porque cuando estamos jugando un combo, porque a lo mejor nos aprendimos el combo con el tutorial de este deck profile que vimos en el canal de cierto, no sé, en el canal de Kuka Team. Yo, enseñó el deck profile de este tal y enseñó el combo que se juega así, ¿no? El combo principal. Entonces yo lo estoy jugando y de repente hay una interacción, me tiran un Ash, un Droll, un Afugualos, lo que sea, y me quedo bloqueado porque entonces ya no sé qué más tengo que hacer, o sea, ya no sé qué más puedo Que hacer. seguía, que seguía. Ajá, que seguía, o a veces, ay, ¿cómo lo bajaba? Ay, a ver, o a ver, espérame, déjame rápido, pongo mi video para ver cómo era y luego ya sigo, ¿no? Ese tipo de cosas pues no se pueden hacer, ¿no? Entonces, tenemos que entender que los decks no son lineales, o sea, sobre todo en el Yugi de hoy en día, no sé si antes era así, pero, por ejemplo, cuando yo empecé a jugar Blue Eyes y me decían, no, es que Blue Eyes es súper fácil porque el combo es bien lineal, o sea, siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo. Pero yo decía, no, o sea, al final, si inicias con una carta o inicias con otra, o tienes este extender en mano y este no, o sea, no siempre es lo mismo. Si te tiraron Ujú. una imperma, o te tiraron un Ash, al que busca el mausoleo, qué sé yo, tienes que resolver, o sea, tienes que ver la forma de resolver, no es un combo lineal. Esa es la razón por la que yo siempre he dicho, yo no creo que haya un deck que sea fácil, o sea, realmente así fácil, no creo que haya un deck así. Cuando yo empecé a jugar Memento, creo que lo mencionaba en el episodio pasado, muchos me decían, ay, es que juegas Memento, ¿no? Que ese deck muy difícil, que no sé qué, pero es que se me hace igual de difícil que todos, o sea, porque tienes que aprender a resolver tus cartas y las diferentes líneas, le digo, pero pues eso tienes que aprenderlo tanto con Memento como con Blue Eyes o con Evil Twin, que creo que en ese entonces también estaba como de modita lo Evil Twin. O sea, digo, también tienes como que aprender ese tipo de que todos los decks tienen 2 o 3 o 4 o 5 líneas, ¿no? Claro que hay Ujú. decks que son más difíciles, sí hay decks que son más complicados, no digo que no, pero al final todos los decks tienen su grado de complejidad, sobre todo si los queremos jugar bien. Ujú. O sea, cuando te digan eso de que pues siempre es el mismo campo, sí, o sea, realmente la mayoría de los decks siempre te dejan el mismo campo, una variante o dos, depende de las interacciones, pero la cosa es de que no siempre con la misma mano, ya sabes, la mano Ujú. es la que realmente siempre va a cambiar, no vamos a robar siempre 3 cartas de un combo y 2 cartas para interrumpir. Y no siempre con el Ojalá. mismo rival. Ujú. Y no siempre las mismas interacciones, no siempre Exacto. el mismo deck al que tenemos que romper o interrumpir. O no siempre nuestras mismas negaciones van a afectarle, porque por ejemplo, a tu Blue Eyes, que el espíritu que niega en cementerio y no deja invocar más de 2, Ajá. quizá el efecto de negar en cementerio no lo use porque yo traigo un deck péndulo. Pero el efecto pasivo de que no me deje hacer doble invocación, pues no puedo porque soy jugador péndulo, entonces es una por otra. Y así, o sea, hay muchas cosas que se contrarrestan. Todo esto obviamente depende mucho de la baraja que la tengas adaptada a ti. ¿Sí? Y pues sin perder el enfoque de que si estamos copiando una receta, digo, no es malo, no, definitivamente no es malo, pero sí, adáptala, entiéndela bien y sobre todo facilítala a tus posibilidades, a tus gustos, a tus necesidades. Sí, y pues ya nada más para terminar, tenemos, bueno, eh, una serie de puntos que pueden ayudar a la gente que está aprendiendo un deck. Es como unos consejos. En el primer consejo yo diría que es aprender la condición de victoria, o sea, cuál es la win condition de ese deck que copiaste o ese deck que jugaste, cómo es que llega al OTK, porque hoy en día la mayoría de los decks hacen OTK, si no es que todos, los decks que son meta hacen OTK. Entonces, ¿cómo ese deck llega al OTK? Pues es importante que sepas sobre el deck que estás jugando, cómo es que gana. En el punto número 2 sería identifica las cartas núcleo, o sea, cuáles son las cartas importantes, que sí o sí vas a tener que llevar a 3, y a lo mejor con cartas que no son tan importantes que puedes bajar a 2, puedes bajar a 1, para meterle otras cartas que a ti te gusten o que te sirvan, ¿no? No sé si tienes los puntitos ahí, Joe, si nos puedes ayudar con el 3, 4 y 5. Punto número 3 sería practica tus malas manos. ¿Por qué? Porque nunca sabemos si el oponente solamente tiene una hand trap y tú solamente tienes una forma de jugar.
pues hay que practicar una así, de todas formas, a ver hasta dónde llega. Y ahora, como consejo personal, si tu deck siempre te está tirando mal las manos, mejor tíralo pero a la basura. Punto número 4. Entiende por qué la carta está ahí, por qué cada carta tiene su lugar, su razón de estar a 3, el número en el que está, la probabilidad en el por cuál deciden jugarla los con las que topearon, porque a ellos les funciona, la probabilidad de números funciona de tal forma que tú también lo puedes revisar. Afortunadamente ya con la tecnología que tenemos, puedes ver la probabilidad de qué cartas vas a robar buena mano, o con cuántas hand traps, o cuántas vas a briquear. Debe ser muy, muy poca. Y también en la razón de en qué match se usa esta carta, en qué match ni siquiera debo de voltearla a ver, no debo buscarla, y si la robo, pues va a ser un descarte, un costo o algo, ¿no? Y pues el número 5, si quieres ya échatelo tú. Número 5, pues lo que comentábamos, hay que ajustar según el entorno local, ¿no? Puede ser que esa receta que yo copié la haya copiado pues porque, no sé, ese jugador, es como decías, planeó mucho para jugar contra Brand de Dracotail. Entonces metió ciertas cartas que le servían para Brand de Dracotail. Pero si tú en tu torneo local o en tu ciudad, en tu comunidad o donde sea que vayas a jugar, o incluso porque el formato ya cambió y Brando Dracotail ya no se está jugando, pues entonces ajusta el deck para jugarlo en contra de lo que vas a jugar. Eso es lo que sería el punto número 5, ajustar el deck según al entorno local para que no nos quedemos pues, con cartas inservibles, ¿no? Es como si ahorita yo, o más bien, ¿por qué la mayoría de los jugadores hoy en día no juegan lanceas? Porque se Ujú. supone que Malice estaba muerto. Entonces, si yo Pero, me copio una sorpresa. receta, porque entonces, si yo me copio una receta de un jugador que ganó o topió cuando estaba Malice en el formato, seguramente va a llevar lanceas de side deck o de main a lo mejor. Entonces, importante actualizar ese tipo de cosas para tener nuestros decks actualizados o por lo menos que sean congruentes con lo que nosotros estamos jugando o contra los rivales que estamos jugando. Y esto también aplica para side deck y extra deck. Porque un tip ahí que yo les doy es que yo siempre llevo no sé, no te voy a decir que otras 15 cartas de side deck para un torneo, pero sí llevo 5 cartas por si se me cruza un torneo en donde veo mucho jugador Malice. Entonces en el side deck tengo 3 lanceas y 2 Nibiros en el side deck, pon tú. Y tengo las cartas identificadas que voy a cambiar de mi side deck o la modificación que tenga que hacer de mi deck. Y lo O, mismo aplica para el extra deck. o sea, llevas un side deck del side deck. Ajá, ya llevas un side deck para el side deck. Sí, ¡Ey! exacto. También funciona, ¿eh? Sí, de hecho, pues yo por ejemplo tengo una carpeta con mis staples. Al principio pues yo no tenía ninguna y ahora tengo una carpeta llena donde tengo así, gracias a los productos como los Legendary Mother Decks, los Legendary Decks, todo eso, pues nos pudimos llenar de staples muchos jugadores de una manera más sencilla. Y entonces, como dices, ahora sí, pues cuando traigo mi mochila, traigo mi carpeta y cualquier cosa pues puedo ajustar. Sobre todo si voy a cascarear o qué sé yo, pues sé que puedo ajustar y está padre así para que podamos ir conociendo mejor nuestros decks y los vayamos ajustando en base a lo que estamos jugando. Y pues eso sería todo por hoy, mi Joe. No sé si tengas algo más que agregar. No, pues como siempre les digo, recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, los vamos a estar leyendo. Yo normalmente voy a publicar shorts, creo que ya a partir de este fin de semana que viene o esta semana, debo subir como que un fragmento del podcast, como siempre redirigiéndolos hasta el canal de Yuginova. Para que puedan ver, pues ahora sí, si quieren echarse todo el podcast, aquí lo van a ver en el canal de Yuginova, que está por allá. Y pues dejen sus comentarios, sus preguntas, como siempre, para que cualquier cosa también tengamos para guiarnos, para responder cualquier duda que tengan. Como siempre, bien felices de estar aquí, pues apoyándolos ahora sí que en este camino que luego nadie nos guía. Exacto. Y pues nada, banda, no olviden suscribirse a ambos canales. También está el canal del Cuca, que seguramente ya están suscritos, pero si por alguna razón no se han suscrito, pues ahí suscríbanse, dejen sus comentarios, vamos a estar leyéndolos, vamos a estar comentándolos, a lo mejor en algún espacio en específico, vamos a hablar de los comentarios y los temas que ustedes nos dejen, o pues ya iremos viendo ahí cómo lo metemos. Y pues nada, esto fue Draw Mental, donde el verdadero duelo ocurre en la mente. Mente.